Bueno, vamos a continuar con la lección, ¿no? Vamos a ir retomando y abriendo el material pertinente. Así que estamos junto aquí en las principales operaciones activas, ¿no? Que como habíamos dicho son las de colocación del capital, o cuando el banco, ¿no? Invierte o, otorga en préstamo el dinero eh, captado de los ahorristas conjuntamente con el capital social con el que se conforma en la sociedad comercial que se llama banco. Entonces, habíamos estado revisando lo que señala la ley 393 de servicios financieros, en lo respectivo a las operaciones activas, ¿no? Eh, pueden otorgar créditos, efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo. Esa es la principal operación activa. También pueden adquirir y vender bienes inmuebles para ser utilizados en actividades propias del giro, ¿verdad? O sea, sucursal de banco o sucursal de banco. ¿No? El, y otras operaciones, bueno, también operaciones de colocación de capital, pero eh, otras operaciones financieras y no financieras y también algunas operaciones por ejemplo, de fideicomiso, ¿verdad? Y de apoyo técnico a los sectores productivos. Ahora, de acuerdo al Código de Comercio, en su artículo 1309, señala que se entiende por apertura de crédito el acuerdo en virtud del cual un banco se obliga a poner una determinada suma de dinero a disposición del acreditado en la medida de sus requerimientos o bien a realizar otras prestaciones que permitan a este obtener crédito. El acreditado a su vez se obliga a reembolsar la suma utilizada o a cubrir el importe de las obligaciones contraídas por su cuenta, así como pagar las comisiones, intereses y gastos convenidos, ¿no? Entonces, eh, no solamente dan crédito a los bancos, ¿verdad? Porque banco es un término muy específico, sino que cualquier entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Cooperativa, banco, entidad de fomento a la vivienda, ¿no? Igual, entiende, se, bueno, realiza esta operación de apertura de crédito, ¿no? Entonces, hay que hacer esa aclaración, ¿no? No solamente los bancos otorgan créditos, ¿no? Entonces, el banco o la entidad de intervención financiera, ¿no? Con esta apertura de crédito se obliga a poner una determinada suma de dinero a disposición del acreditado, ¿no? Pero como les había dicho, la obligación es solamente en el momento, cuando está suscrito el contrato, la obligación de darle el dinero, ¿verdad? Porque hasta antes de eso, el banco no tiene ninguna obligación, aunque tu oficial de crédito te haya dicho que te van a dar mañana la plata y que vengas de una vez a recoger. Puede ser que llegues y te digan que eh, ya no te van a otorgar el crédito. Entonces, no hay, no puedes ir a la ASFI por esto, digamos, ¿no? Lo único que puedes hacer es reunir más requisitos o ir a otra entidad de intermediación financiera, nada más, ¿no? Entonces, ¿no? La apertura de crédito, ¿no?
es poner una determinada suma de dinero a favor del acreditado, en la medida de sus requerimientos, ¿no? O bien realizar otras prestaciones que permita a este obtener crédito. Eh, a veces el acreditado no obtiene la medida de sus requerimientos, ¿verdad? A veces uno quiere obtener un préstamo de $10,000, pero su capacidad de pago solamente le permite eh, obtener o le recomienda al banco otorgarle solamente un préstamo de unos $5,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, más que sus expectativas o sus requerimientos, tiene que ver la capacidad de pago con la que cuente la persona que vaya a contratar el crédito. O bien a realizar otras operaciones que permitan a este obtener crédito, ¿no? El acreditado, a su vez, se obliga a reembolsar la suma utilizando a cubrir el importe, a cubrir a la suma utilizada o a cubrir el importe de las obligaciones contraídas por su cuenta, así como a pagar las comisiones, intereses y gastos convenidos, ¿no? Entonces, el crédito, ¿verdad? Eh, siempre es para que se reembolse más un interés convenido, ¿no? Y en caso de que se incumpla, se aplica aparte un interés penal, un interés moratorio, ¿no? Y se cobran algunas costas, gastos y multas en los que se ha incurrido para que tú puedas, para que el banco pueda encontrar eh, al, al acreedor o a su garante y más que nada para que pueda para que se le pueda reembolsar su dinero. Entonces, hay varias gestiones, ¿no? No solamente es la demanda, ¿verdad? Y presentar la demanda y nada más. Hay varias gestiones que hay que realizar, judiciales y administrativas, para poder llevar un bien a remate. Entonces, todo esto también se incluye al momento de liquidar el monto, ¿no? En la vía judicial, pero este crédito, ¿no? El, tiene pues cuenta con principio de buena fe, ¿verdad? Nadie espera que le van a estafar al banco, ni que vas a incumplir, ni nada, ¿no? Entonces, el banco no puede estarse eh, preocupando, ¿verdad? De averiguar que la plata siga en tu cuenta o de que tú sigas viviendo donde has dicho que has vivido o que vivías, ¿verdad? O otras cosas. Entonces, lo que hace es, en el caso de las operaciones con un monto considerable de dinero, constituir una garantía hipotecaria sobre un bien inmueble. Y en otros casos, puede aceptar tal vez una garantía estrictamente de orden personal, ¿no? Y eso solamente para asegurarse el pago, ¿no? Ahora, lo mejor es reembolsar en la cantidad y dentro de los plazos y las cuotas establecidas en el plan de pago. El 1310 también del Código de Comercio señala que la apertura de crédito se formalizará mediante el contrato escrito entre el banco y el acreditado. Como les decía, antes de esa suscripción de que firme el contrato el representante del banco, no tiene ninguna obligación. Lo único que tiene, eh, la única obligación que le surge es una vez firmado entregarte ese momento el dinero, ¿no? A la firma de la suscripción del contrato. Y el acreditado tiene puras obligaciones. Y en ese contrato, además de la naturaleza de la prestación, o sea, un monto líquido y exigible en dinero, se va a estipular lo siguiente, ¿verdad? El monto del crédito otorgado, el plazo para la utilización del crédito, o sea, cuánto va a durar el contrato, ¿verdad? Las cuotas establecidas, el plan de pagos, también las garantías específicas, si es que las hubiera, uh, si se entregan títulos, valores por el acreditado en la garantía, no podrán ser descontados o cedidos por el banco antes del vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Las garantías específicas son las anotaciones que se hacen en los registros públicos, como en derechos reales de las casas, ¿verdad? De tus autos o de tus camiones en el tránsito, ¿no? Entonces, estas garantías, ¿no? Se ofrecen o se hacen anotar
para asegurar el cumplimiento del crédito. Y si incumples, entonces ya no puedes, ya no vas a poder venderlo, ni esconderte, ni nada, porque ya está anotado en el registro, pues, ¿no? Entonces van a proceder a rematar. Y estas garantías específicas se dan más que nada en los préstamos que tienen de por medio un monto elevado de dinero, ¿verdad? Y se tiene que exigir siempre una garantía real y eh, un inmueble es lo más idóneo, ¿verdad? Porque antes bueno, sabía de algunos bancos que con garantía hipotecaria de un tractocamión, ¿no ve? De la cabina del camión, han prestado pues miles de dólares. Y si bien un tractocamión vale una considerable suma de dinero, ¿verdad? 30,000, 40,000 dólares, ¿no? Todavía es pues un bien mueble, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado el banco? Lo ha anotado en el registro, ¿verdad? En el tránsito, todo, pero ¿eso en qué le afecta al señor si él trabaja y no lo quiere vender? Lo único que es, nadie te va a querer comprar porque tiene gravamen, ¿no? Pero este señor decía, ha sacado el crédito diciendo que vivía en Sacaba y ha ido a sacar fotos de su casa, todo. Y cuando ha incumplido, se ha ido a vivir a Vinto, supuestamente, pero ya nadie lo ha encontrado. Alguien ha querido sacar el extracto de la ANH para ver dónde carga gasolina, pero es pues improbable que tú puedas ir con un policía y además con el oficial de diligencia del juzgado y vos más a sentarte todo el día a esperar a ver si viene, ¿no? Para hacer el embargo. Entonces, aunque era una garantía hipotecaria específica, no ha asegurado pues la recuperabilidad del crédito como debía haber asegurado. Entonces se ha quedado ahí inscrito, se ha hecho el informe de que no se podía recuperar físicamente la garantía y listo, lo han mandado a central de riesgos, ¿no? Entonces, cuando asesoren, cuando trabajen en los bancos, no presten mucho dinero por el tracto camión. De verdad les han engañado a dos. Y en otro estaba ahí en otro, digamos, decía calle Antofagasta, creo en Quillacoyo, pero era así lejos, pues y al frente de la casa estaba ahí el tractocamión en el parqueo, ¿no? Y el parqueo era otro inmueble, obviamente. Entonces no teníamos para orden para entrar al otro inmueble, ¿verdad? Y el otro inmueble era de otro señor, que era del que cuidaba el parqueo, todo. Y seguramente así apoyándole a su amigo, ha hecho pues su escándalo para no dejarnos entrar ni nada. Y hasta que vayamos a tramitar, ¿verdad? Solicitemos al juez de que se realice el embargo en ese otro inmueble, porque es el parqueo, que aquí está el camión, todo. Ya no había, pues. Entonces, es difícil, de verdad, aunque sean hipotecarias, perseguir los créditos sobre bienes muebles sujetos a registro, o sea, autos o motos. No, lo más seguro son los lotes o sea, solo los inmuebles, ¿verdad? Departamentos, casas, lotes dentro del radio urbano, porque en el radio rural no se puede llevar a remate. Y dentro del radio urbano, siempre si es un lote en una zona alejada, tiene que tener, pues, su ubicación, por lo menos tiene que tener su minuta. Si no tiene título de propiedad todavía, con reconocimiento de firmas, ¿no? Depende hasta cuán amplio es el criterio de la entidad para recibir las garantías. Si no, bueno, en otras, si no tienes folio RAN a tu nombre, mejor ni saques pues, tu minuta porque no van a considerar. Doctor, una consulta. Sí, ¿El tema de las garantías muebles no se quedan en custodia con el banco? no. El, Oh, la macana de los muebles es que, uno, no hay registro, ¿verdad? Para hacer las anotaciones, no hay registro público de propiedad. Y dos, que, eh, como dices, digamos, al, cuando tú tramites tu crédito, van a ir, van a sacar fotos, van a ver que tienes
3 computadoras, 5 teles, todo, ¿no? Pero en definitiva, el banco no va a quedar en custodia de eso. Cuando el banco quiera quedar en custodia de eso, es recién cuando inicie la acción judicial, ¿verdad? Porque ahí te van a hacer el embargo. Incluso cuando te hagan el embargo, para que se lo lleve con carácter previo, el banco tiene que hacerse nombrar depositario, ¿ya? Entonces, alguien, ¿verdad? Ya sea el asesor jurídico o el oficial de crédito, alguien tiene que hacerse nombrar depositario y llevárselo todo a su casa y tiene que mantener los bienes en buenas condiciones, tiene que exhibirlos cada vez que llame el juez, ¿no? Y al final tiene que llamarlos para el remate o para su adjudicación. Entonces, ¿quién se va a querer hacer cargo de los bienes, verdad? De esa manera, si después por ser depositario vos vas a acabar pagando lo que no tenías que pagar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Le nombran depositario al mismo deudor, ¿no? Y eh, el deudor agarra y se cambia de casa, pues si nunca se presenta al proceso civil. Y como no hay cárcel por deudas, ¿verdad? En la vía civil ni nada, entonces va a seguir el proceso y vas a pedir orden de que se le notifique, que exhiba bajo apremio, ¿verdad? Digo, bajo apercibimiento de incumplimiento de órdenes judiciales y todo lo demás, pero no le vas a encontrar, pues. ¿Y dónde ha quedado tu crédito, no? La gente que se dedica o sea, que tiene intención de estafar por uno u otro motivo, eh, ya sea desde el principio porque a medio crédito le ha ido mal, eh, si no tiene una garantía hipotecaria el banco así sobre un bien inmueble, casi siempre logran eludir el pago o algún posible remate de sus maquinarias, de sus bienes muebles, y luego se van a centrar de riesgos, pues, y se quedan ahí los 20 años, pero ya no abren cuentas a su nombre, ¿verdad? Abren a nombre de su esposa, de sus hijos o algo así, y tampoco adquieren bienes a su nombre, entonces ya no van como ya están en central de riesgos, el banco tampoco se va a preocupar de que cada año, cada vez, cada 6 meses, volver a sacar la certificación de derechos reales, a ver si te has comprado algo, ¿no? A ver si te has comprado un auto, a ver si te has comprado una casa, ¿no? Eso se ha sacado al principio del proceso, nada más. Y ten por seguro que no va a volver a sacar el banco más. Si no encuentra la primera vez, te va a mandar a central de riesgos y luego, ¿qué te impide? ¿No? Pero está mal, pues, está mal así eh, ser de mala fe, ¿no? Con los créditos. Y si ustedes prestan igual o alguna vez van a prestar de manera personal, eh, también tienen que cuidar muy bien sus garantías, pues, ¿no? Algunos prestan otorgando solo papeles, ¿no? Y eso es pues lo peor. A ver, con los papeles, ¿dónde vas a ir a ubicar el lote? O con los papeles, ¿de dónde vas a sacar el auto? ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que venderlo para un chuto o algo así. O sea, vas a tener que hacer cosas indebidas, contravenciones, solamente por recuperar tu crédito. Entonces, tienes que asegurarte bien si es un monto elevado, con una garantía eh, específica, hipotecaria, ¿verdad? O pedir un garante, ¿verdad? Y que este garante tenga, ¿no? Y a veces vienen y te muestran la fotocopia nada más, ¿verdad? Y está su nombre o el original y está su nombre y vos dices, ah, ya, y no lo haces hipotecar, ¿verdad? Por no gastar plata. Entonces, ¿qué pasa? Cumplen un mes, cumplen 2 meses, cumplen 3 meses y en esos 3 meses se encargan de cambiarlo de nombre, de irse de casa, todo. Después incumplen de repente y cuando quieres reaccionar ya no hay nada, pues a nombre del deudor. Y, y entre particulares no le vas a mandar a central de riesgos, ¿no? Entonces, doctor, ¿cómo podemos garantizarnos cuando hacemos esos préstamos personales? Eh, la mejor garantía es la hipotecaria, pues sobre un lote, un departamento, un parqueo, una baulera, aunque sea, ¿verdad? Tienen, Claro, pero siempre nos dan papeles, solamente papeles. claro, pero ¿qué implica lo hipotecario? Que tú agarres los papeles, ¿no ve? Hagas el préstamo y señales ahí mismo la garantía específica
y lleves ese documento a derechos reales y hagas inscribir ahí tu acreencia. O sea, en el folio real van a poner que a vos te deben $1,000, $5,000, $10,000, ¿no? Y eso nunca se va a poder borrar a menos que tengan el documento de cancelación, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí en ¿dónde está este es este es el folio real, ¿verdad? Aquí dice quién es el propietario, ¿no? Esto te van a entregar de garantía, ¿no? Tú vas a hacer el documento de préstamo y vas a decir, con garantía, garantiza la presente operación de crédito con todos sus bienes habidos y por haber y de manera específica con el bien inmueble de su propiedad inscrito en derechos reales bajo la matrícula número 301-199-0030-850, ubicado en la zona de Queruquero, avenida te copias todo esto, ¿verdad? Con una superficie de 18,50 metros y una superficie ideal, ¿no? Y todo lo demás. Haces tu documento de préstamo, ¿verdad? Hagas ese documento de préstamo y lo tienes que llevar a, eh, a que te lo protocolicen, ¿verdad? Y luego tienes que llevar a derechos reales. Y aquí donde dice gravámenes y restricciones en la columnita del medio, ahí va a estar tu acreencia, ahí va a decir préstamo por $5,000 a favor de la señora tantos, con carnet de identidad mediante documento o escritura pública número 85 quebrado 2021, por ejemplo, de fecha 13 de febrero, expedido por notario de pública, y ahí va a acabar el asiento. El propietario no va a cambiar, ¿verdad? Pero tú vas a tener aquí tu registro. ¿Y qué va a pasar? Si él lo quiere cambiar de nombre, no va a poder porque hay un trámite pendiente, hay un gravamen. Entonces, ¿qué vas a poder hacer vos? Ejecutarle, ¿verdad? Rematarle este bien. Pero aquí puede haber pues 100 gravámenes, ¿no ve? No hay que ser tan sonsos de que abajo del número 10 voy a hacer el gravamen número 11. Voy a creer todavía que me va a tocar plata cuando incumpla todos, ¿no? Si tiene muchos gravámenes, no conviene pues prestar. Ahora, puede que tenga 100 gravámenes. Si tiene 100 gravámenes, aquí en la columna de cancelaciones tiene que haber 100 cancelaciones también, ¿verdad? Digamos, el número 1, el asiento C1 cancela el B1, el C2 el B2, el C3 puede ser el B30, ¿no ve? No tiene que ser en un orden así correlativo, pero tiene que tener tantos asientos de cancelaciones como gravámenes. Eso quiere decir que no tiene ninguna restricción, ¿no? Y que vas a ser el número 1 en orden cronológico. Ahora, si eres el número 2, 3, fíjate pues cuánto les debe a los primeros, ¿verdad? Y bueno, así te puedes asegurar prestar, ¿verdad? Ahora, si tú quieres prestar sobre una moto, por ejemplo, sobre un auto, eh, no es muy aconsejable, ¿verdad? Te pueden dejar el RUAT y todo, y todos los papeles, pero todo se puede sacar duplicado. ¿Dónde vas a ir a encontrar? Algunos en el banco han dicho, así como una gran idea, sacaremos la certificación del ANH donde el BESISA va a certificar la frecuencia y los lugares donde carga combustible, ¿no? Y tal vez dice el miércoles en Vinto, otro día a cargar aquí en el centro. ¿Dónde vas a ir? ¿No? ¿Dónde vas a ir a buscarle? Y encima no puedes ir solo, tienes que ir con el oficial de diligencias y un oficial de policías, así que eh, difícil, de verdad, difícil, muy difícil, de verdad, ¿no? Pero no es imposible tampoco, ¿no? Ahora, sobre bienes muebles, eh, mucho menos el nivel de recuperabilidad. Y algunos prestan y te garantizan con su maquinaria, ¿verdad? Estaría bien si tiene muchas maquinarias iguales, como un tornero que tenga varias mesas de tornería, ¿verdad? Que cuestan miles de dólares. Y le sacan los datos de ahí, de la chapa, ¿no ve? De lo que puede ser identificable. Pero si es el único que tiene, tampoco caigas en esa trampa, ¿verdad? Porque va a decir, cuando tú le quieras procesar, va a decir, es mi instrumento de trabajo. Y listo, y no se va a poder rematar.
¿no? Vas a tener que buscar otros bienes, casas, autos, motos, líneas telefónicas, plata en los bancos. Y si es que te quiere estafar, no va a haber nada. ¿Y qué vas a gastar? Plata hasta en el abogado, más hasta el último, ¿no? Pero si es que vas a prestar sobre autos, entonces también tienes que hacer inscribirlo, pero no en derechos reales, en el tránsito, ¿verdad? Y ahí sí te tienes que quedar con el folder, aunque no es mucha seguridad, pero sí es algo, ¿verdad? Si ya tienes inscrito tu derecho, tu creencia, es un poco más seguro, ¿no? Si no, aunque te entreguen los papeles, si tú no haces anotar, no tienes seguridad alguna. Porque aunque tú estés agarrando los papeles, sacan duplicado y mañana lo venden y pasado mañana ya no está el nombre de él. Y cuando quieras anotar van a decir, pero si este nombre, este inmueble ya es de otro propietario. Y así, no sé si tienes alguna otra duda. No, complicado entonces el tema de los muebles, ¿no? Como garantía. Sí, sí, por lo menos entre particulares es lo más complicado. Eh, no es muy recomendable, de verdad. Y menos hoy en día, ¿verdad? Que la gente es más informal, está más informal que nunca. Y que además esto no sé si han visto la propaganda, ¿no? De don Salomón y su dueña de casa, ¿no? Ve que van a ir a conciliación y todo. Eh, Imagínate, todavía tienes que ir a conciliación, ¿verdad? O sea, la ley dice que en todos los procesos vas a ir a conciliación previa. En esta clase de procesos de deuda, tú puedes renunciar a conciliación, pero es una medida, digamos, y si no renuncias, si te olvidas renunciar en tu demanda, vas a ir a conciliación previas. ¿Y qué quiere decir conciliación previa? ¿Acaso no vas a ir y te va a decir, ay, dame 2 meses de plazo, un mes de plazo más, así, te lo voy a pagar, y el juez conciliador te va a decir, ¿le vas a dar? Sí, no. Si le dices sí, vas a tener que esperar. Si le dices no, igual va a salir el acta de conciliación, vas a continuar con el proceso, recién le vas a citar, recién vas a sacar las medidas y hasta eso, guerra avisada no mata moros, ¿no ve? Entonces va a hacer la ocultación de sus bienes. O si no quieres hacer problema, ¿qué va a pasar? Vas a tener que aceptar que en un contrato, ¿verdad? En un acto formal, así que alguien se ha comprometido, donde tú le has prestado 10, le has prestado 10 para que te devuelva 12, va a ir ante el juez conciliador y de manera sinvergüenza, habiendo estado vencido el plazo y debiéndote interés, te va a querer pagar 8. Y tal vez vas a aceptar, ¿verdad? Entonces, esta conciliación previa, desde mi punto de vista, para esta parte patrimonial y de las deudas, más que contribuir a la cultura de paz, lo único que hace es contribuir, digamos, a la irresponsabilidad del deudor, ¿no? Incluso en la propaganda del don Salomón, ¿por qué la señora no le paga? Así sabe que se ha cumplido el contrato, ella sabía de antemano la fecha en que se vencía todo, ¿verdad? Y no se lo quiere devolver. Entonces, no, de verdad que desde mi punto de vista no contribuyen mucho para el acreedor, ¿verdad? Porque tú tienes una expectativa, ¿no? Digamos, prestas 10 y dices, cuando me devuelvan 12 voy a hacer esto, ¿no? Y se pasa el plazo, pasan unos 6 meses más o 9 meses más, vas a conciliación y te quieren devolver 8 en vez de ni siquiera tu capital, así que, y tal vez vas a aceptar, ¿verdad? Porque te van a decir que es mejor un mal juicio, ¿verdad? Que, que es mejor un mal pago que un juicio largo, no sé. Mal acuerdo, sí, Sí, sí. entonces vas a aceptar, pues, ¿y qué va a pasar? Se te va a matar de risa, pues, tu deudor, ¿verdad? Ha administrado tu plata, te ha dicho que iba a pagar tanto y listo, así te ha pagado menos de lo que le has dado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, de verdad. Esta actividad de préstamo entre particulares está muy, con mucho riesgo, ¿no? Y aparte que ahora en estos días, además, está rondando la renta a los préstamos y se ha complicado mucho, por lo menos eh, la parte de los préstamos hipotecarios, ¿no? De cuando tú haces anotar como les he mostrado en el folio real,
Por ejemplo, de un tiempo a esta parte, impuestos nacionales, todas las instituciones son agentes de informaciones de impuestos nacionales, ¿verdad? Los notarios, las alcaldías, también de derechos reales, ¿verdad? Entonces, han dicho, les han ordenado que exijan que para desgravar exijan el pago del impuesto al préstamo. Obviamente hay impuesto al préstamo, hay RCIVA, ¿no? A la colocación del capital, dice, ¿no? Entonces, pero ¿quién es el que tiene que pagar el impuesto? Es pues el que administra, ¿verdad? El que se está beneficiando del préstamo. El deudor es el que tiene que pagar. O perdón, el acreedor, porque él está recibiendo el interés, ¿verdad? Él tiene que pagar, porque él está percibiendo la utilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tú llevas tu folio real porque ya has pagado y quieres hacer desgravar tu casa, ¿no ves? Entonces, a vos como deudor te va a decir derechos reales, trae el formulario de pago de impuestos, pero eso tiene que pagar el acreedor, no sé, pues anda a pedirle. O si no pagamos, pues y después arreglate con el acreedor, ¿no? Y así, para liberar sus casas, algunas personas ya han tenido que pagar elevados montos, elevadísimos montos de impuestos, porque ni sabían que tenían que pagar impuesto al préstamo, entonces estaba todo en plazo vencido. Y así, Complicado. ajá. Mm, Eh, entonces, vamos a seguir, ¿no? Con esto de las operaciones activas, y que también están en la ley 393, en el Código de Comercio, y también se toma en cuenta el Código Civil. Entonces, en el 1309 habíamos visto que se entiende por apertura de crédito, ¿no? Que es cuando un banco se obliga a poner determinada suma de dinero a favor del acreditado, ¿no? Y en base a un plan de pagos y a todos las medidas y estipulaciones que se establecen en el contrato, ¿no? Ahora, en cuanto al contrato de la apertura de crédito, dice que esta operación se formaliza mediante el contrato escrito. No existe ningún contrato verbal eh, que realice el banco, todo es por escrito y protocolizado en notaría o por lo menos con reconocimiento de firma, ¿no? Entonces, en este contrato tiene que tener por lo menos este contenido mínimo entre sus cláusulas, ¿verdad? El importe del crédito, ¿no? También su naturaleza o finalidad, porque a veces es para crédito de vivienda social, ¿verdad? Y no puedes agarrar e ir a comprarte un auto y viajar con tu plata de crédito de vivienda social. El plazo para la utilización del crédito y el reembolso de las sumas utilizadas, ¿no? Eso en el caso de las líneas de crédito, ¿verdad? Que, por ejemplo, se hable por un plazo de 5 años y tú tienes un límite de $1,000 tal vez, ¿no? Entonces, en esos 5 años, eh, tú puedes sacar esos $1,000 en una semana, los repones la siguiente semana y la subsiguiente semana y después de reponer ya está habilitada otra vez tu línea de crédito para que vuelvas a disponer del monto hasta el límite, los $1,000, ¿no? Se llama línea de crédito rotativa, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? El plazo para la utilización del crédito y del reembolso de las sumas utilizadas. La omisión de la última condición obliga al acreditado a reembolsar su importe dentro de los 15 días siguientes a la fecha de notificación por el banco. Entonces, cuando no te digan eh, en qué fecha tienes que reembolsar la suma utilizada, ¿no? El banco te va a notificar mediante una carta y desde ahí tienes 15 días para hacer este reembolso, ¿no? Entonces, así van a subsanar las omisiones del banco por ese punto en los contratos, pero los contratos del banco como son masivos, ¿verdad? Y salen de miles y miles, entonces ya son perfeccionados, pues si no tienen estos errores. A las garantías específicas, si las hubiera, eh, que son las que hemos tratado, ¿verdad? Las que se pueden anotar, que serían las casas, los lotes, los departamentos, los parqueos, las bauleras, todo lo que sea inmueble y los muebles sujetos a registro. Si se entregan títulos, dice,
no podrán ser descontados o cedidos por el banco antes del vencimiento del contrato, ¿no? Entonces, eh, existen estas garantías específicas que acabamos de mencionar, pero también existen como garantía los títulos valores. Ustedes ya saben qué son los títulos valores porque llevan derecho comercial, ¿verdad? Los cheques, los pagarés y los más importantes, las letras de cambio, ¿verdad? Eso se puede entregar al banco como una garantía, ¿no? Entonces, son endosables y todo. Lo que quiere decir es que el banco no puede disponer, no puede descontar, no puede hacer efectiva esta boleta de garantía, no puede protestar antes de que se vence el contrato, ¿no? Ahora, la forma de utilización del crédito puede ser simple o en cuenta corriente, ¿no? Eh, Como les decía, puede ser una línea de crédito, puede ser un crédito simple o puede ser una línea de crédito rotativo. Ahora, las comisiones, intereses y gastos convenidos, el acreditado asume en el momento de la formalización del contrato la obligación de pagar al banco una comisión, hagan o no uso total o parcial del crédito, y los intereses corren no solo sobre los saldos deudores, corren solo sobre los saldos deudores diarios que serán cubiertos al vencimiento del plazo parcial estipulado, ¿no? Entonces, el, el acreditado, o sea, el deudor, ¿no? Cuando firma el contrato, eh, asume la obligación de pagar al banco, ¿verdad? Una comisión o el interés, que es la utilidad del banco, ¿no? Haga o no haga uso del crédito, o sea, se lo guarde la plata o lo utilice, igual va a pagar el crédito, ¿verdad? Eh, va a ser el pago del crédito y también de los intereses que van a correr sobre los saldos deudores diarios. Entonces, no existe interés sobre el interés, ¿verdad? No existe esta posibilidad de anatocismo. El, No hay capitalización de interés. Lo que el banco tiene que cobrar son solo los intereses sobre los saldos deudores, ¿no? El interés de la deuda del interés no puede volverse capital para que sobre eso más se vuelva a aplicar el interés, ¿no? Eso no está permitido. Ahora, en el crédito bancario, ¿no? Y estamos hablando de esto. Se habla de la apertura de crédito simple en una cuenta corriente cuando en la realidad y en el fondo no es más que una forma perfeccionada de préstamo a interés, ¿no? El, la cuenta corriente no, es la que te permite tener la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y esta, esta forma de crédito, ¿verdad? De apertura de crédito, es, no es más que un préstamo con interés, ¿verdad? Pero solamente en otro formato, en el que las calidades del acreedor del banco y el deudor del cliente son invariables, ¿no? El banco siempre va a ser el acreedor, el titular del derecho de reclamarte el pago tanto del capital como de los intereses convenidos por el contrato de salida de crédito, ¿no? Y, el concepto de disponibilidad tiene destacada manifestación en este contrato cuyo efecto práctico confiere a quien tiene la disponibilidad uno de los atributos normales de la propiedad, aún no siendo propietario. Entonces, el acreditado, ¿qué va a hacer? Va a hacerse propietario de este dinero, ¿verdad? Y va a utilizarlo de acuerdo al contrato, o si no hay un fin específico, va a utilizarlo de acuerdo a su voluntad, ¿no? Entonces, como va a ser el acreditado el que va a estar facultado para disponer o va a tener la disponibilidad, entonces va a poder actuar como un propietario, aún no siendo el propietario, ¿no? Pero el acreditado, a su vez, se compromete en el contrato y de acuerdo al plan de pagos a restituir esa cantidad que el banco le ha entregado, ¿verdad? Conjuntamente con el interés pactado, ¿no? Entonces, este contrato de préstamo, cuando, cuando interviene el banco, se llama mutuo bancario, ¿ya?
o puede ser una línea de crédito, ¿no? La línea de crédito, como ya les había adelantado, ¿no? Ya se nos bajó el tiempo, pero aquí terminamos. La línea del crédito es un contrato mediante el cual la entidad de intermediación financiera pone a disposición de su cliente un monto de dinero para ser utilizado en un plazo determinado en operaciones de crédito directo o contingente. A su vez, el acreditado se obliga a reembolsar la suma utilizada y pagar las comisiones, intereses y gastos, ¿no? Entonces, te van a dar la línea de crédito por un plazo más determinado, por ejemplo, de 5 años, ¿no? Para operaciones de crédito directo. ¿Qué va a pasar? Vas a agarrar, vas a utilizar tu tarjeta de crédito o tu chequera de crédito, ¿verdad? Y vas a irte endeudando hasta el límite, ¿verdad? Vas a poder hacer pagos parciales, ¿no? Por ejemplo, gastas 1,000, pagas 1,000 y luego restituyes toda la totalidad. O en su defecto, te lo gastas antes de que llegue el plazo determinado, ¿verdad? Utilizas toda la línea de crédito, lo reembolsas y lo reembolsas dentro de los términos del contrato, ¿verdad? Que seguramente va a establecer los plazos para los reembolsos y todo eso. Y luego tienes otra vez la disponibilidad hasta que se termine el plazo para el contrato, ¿no? Al final del cual vas a poder otra vez realizar otro contrato de línea de crédito rotativa, se llama, con la entidad de intermediación financiera, ¿no? Ahora, bueno, de esto ya hemos hablado igual, que es de la calidad revolvente, que es la recarga nomás de la línea de crédito, ¿verdad? El carácter circular, porque yo puedo pagar, ir haciendo pagos parciales y se va a ir recargando la línea de crédito, ¿no? Ahora, una vez empleados los fondos puestos a disposición del acreditado, surge la exigibilidad de los montos de las condiciones establecidas, ¿no? Entonces se van a empezar a cumplir los plazos y también los intereses, ¿no? Y todos los gastos a los que nos hemos, pagos a los que nos hemos comprometido con la línea de crédito, ¿no? ¿Cuáles son los contratos de línea de crédito? Simple y rotativa, ¿verdad? Simple, tienes un monto en un tiempo determinado. Puedes ir gastando de a poco o puedes sacarlo todo, pero solo tienes hasta ese monto. No se va a recargar. En la línea de crédito rotativa, que la puedes recargar y con los pagos parciales, y eso es en términos generales, ¿no? Entonces, eh, si tienen alguna otra duda, ¿no? Como la de los préstamos o cualquier otro tema, eh, les escucho. Si no, terminamos aquí porque ya se nos está acabando el tiempo de la clase. Y bueno, como ya empiezan los exámenes la siguiente semana, no vamos a asignar tarea mientras duren los exámenes y luego nos ponemos al día con las tareas. Entonces vamos a quedar ahí y Doc, una consultita. El libro dejó en la fotocopiadora de la universidad, ¿no es verdad? sí, 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 está ahí. Oh, ya, ya. Gracias. Nada, hasta luego. Hasta luego.